Sipi González, entre otras cosas, es especialista en cine. Miro cine, miro. Es Me gusta curador de un espacio cultural de vanguardia. de Vanguard. De vanguardia, que es Amorina. No sé si Ok. conoces, un ciclo de cine. Ok. Morina Cine. Donde pasan películas, debaten Me encanta. Debaten menos. y después se Menos. tocan entre ellos. ¿Viste? Un lugar Ay, donde se En la fiesta sucede que la gente que va a la fiesta intima. Sucede. ¿Viste A Scorsese? veces ¿Qué se Scorsese? Este Scorsese. está muy bueno el chiste. Bien. Comienzo entonces con lo que traje. Iba a terminar de Mi pregunta es, presentarte. ¿qué piensan ustedes cuando piensan en un zombie? Ahí va. The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead. Sí. Automático. ¿Cómo es el zombie en The Walking Dead? ¿Qué es el zombie en The Walking Dead? Es una persona muerta y resucitada, pero no viva. Exactamente. Muy Sí. bien. ¿Está Y bien? que ¿Algo tiene algún tipo de deformidad en el cuerpo. Ok. O sea, se está pudriendo o está, Está pudriendo. semipodrido. Está muerto. Y que quiere matar gente para comerla. Está muy bien, o sea, tiene una pulsión por Eso. el canibalismo. Y come Sí. cerebro, si no me equivoco. Lo de los come más cosas que cerebro, Ok. pero el cerebro, por ser músculo, supongo que debe ser rico. No Aparte sé, de nunca no probé estar el mal de cerebro. dentadura y el cerebro es como más fácil de... Es verdad, es verdad, es verdad. Y imagínate, además está descompuesto. Bueno, ese zombie que ustedes evocaron, el de The Walking Dead, Sí. no es el primer zombie que apareció en la cultura Decime popular. que los argentinos ni es inventamos el zombie. No inventamos el Oh. zombie. No. O sea, somos medio chauvinistas, pero tampoco tanto. Tampoco Ok. la pavada. No, pues inventamos varias cosas. El porno. El cine porno, Los el dibujos santuario, animados. los dibujos animados. Sí, ¿El cine porno que con Víctor Maitland? No, No, mucho bastante antes. antes. Mucho Ah, antes, ok. mucho antes. 1900. Imagínate Cine el cine. mudo, pero no... Sí, pero sí. la boca se usaba por otra cosa. Además de contrabando. Está muy bien. está Era muy mudo porque Es tenía la boca gravísimo. llena, pero... Es gravísimo. No. bien. Sigamos, grave. sigamos. Perdón. Yo les voy a proponer hacer, como bien dice ahí el Zócalo, una genealogía del zombie. ¿Por qué traigo al zombie? Porque se estrenó una serie basada en un videojuego que se llama The Last of Us. Se estrenó la segunda temporada. Sí, claro. La estoy mirando. ¿La estás mirando? Sí, por supuesto. ¿Te está gustando? Me encanta. ¿Viste el Cap 2? El Todavía Camp no. 2. El Camp hoy 2. a la noche. Hoy a la Tenés noche que voy verlo a ver. antes de que te spoileen. No me van a spoilear. Bueno. No te vamos a spoilear nada. No, digo, Pero y bueno. no Instagram. ¿Te aparecen los...? Bueno, nada. Los ¿Cómo? teasers. Yo les voy a decir, el zombie como monstruo de la ficción, de la cultura popular, que es mi favorito, tengo que decir, entre el vampiro, entre el hombre lobo, la momia, todos estos monstruos que... Todos esos mitos. mitos Sí. traídos al presente, a la modernidad. A mí el zombie es el que más me gusta. En general son Es el todos... menos pretencioso, ¿no? Todo lo demás... Bueno, vamos a ir desgranando un poco eso, pero la noción de el muerto vivo o el muerto que está vivo o la muerte viva no es solo el zombie. El vampiro también es de alguna forma una persona, una cosa sin alma, un muerto vivo. Muertos vivos en las narrativas vimos, qué sé yo, vamos a la Biblia y vemos gente resucitada como Lázaro. Lázaro. Que Levántate incluso y en la anda. película de Scorsese, La última tentación de Cristo, parece un zombie, como que Scorsese lo muestra como una especie de zombie. Es una escena que da mucho miedo. ¿A Lázaro? A Lázaro, exactamente. Pero el concepto zombie, como lo conocemos hoy, Zambe. no se rastrea de Occidente, sino que viene más bien de los barcos esclavistas. Viene Epa. más bien de la Mira. cultura vudú. Y sobre todo es un concepto que se desarrolla en la cultura vudú de Haití. O sea, está muy localizado el concepto. Bien, los haitianos inventaron al zombie Los haitianos inventaron al y no zombie. lo registraron. No lo registraron, por supuesto. Y ahora Después- viven en la pobreza total. Con los haitianos. Sí, vamos a la primera filmina, porque traigo filminas, es algo que suelo hacer. Ahí va. Zombie, Hambi Zombie, y Voodoo. el Haití y lo vudú. El zombie aparece por primera vez en un producto de cultura popular, en un libro que lo tengo anotado porque no es muy conocido, que se llama The Magic Island de William Seabrook, 1929, que es el Seabrook. tipo que introduce el concepto del zombie a Estados Unidos, sobre todo. Ok, lo agarra de Haití y se lo llevan. Exactamente. Hay otros textos occidentales que hablan del zombie, que son franceses. Recordemos, Haití fue colonia francesa. Es la primera revolución, la única revolución esclavista exitosa de la historia. Fueron el primer país de América Latina en independizarse. En independizarse, ¿sí? La historia de Toussaint Louverture,
si se quiere, el gran héroe esclavista, Contra el esclavo. Contra Sí. esclavo. Pero sí, los franceses lo llevan a Europa, hablan un poco del zombie en Europa, y de Magic Island, la isla mágica, acá ya vemos esa noción de la magia que va alrededor del zombie, algo que está perdido hoy en cómo nosotros pensamos el zombie. No pensamos el zombie como un ser mágico, sino que como producto de un virus, como producto de cosas extrañas, producto de, qué sé yo, un hongo, como en The Last of Us. Bueno, El zombie, Cordyceps. el Cordyceps, exactamente. El zombie tiene un origen más bien de la magia, desde la magia. O sea, es parte de la tradición folclórica del vudú. Claro, y bueno, Haití en esa época seguramente era muy africana. Por supuesto. Así por que supuesto. debe venir de ahí también, ¿no? Que es como un sincretismo. El vudú es un sincretismo entre ciertas nociones católicas, cristianas en realidad, con algunas creencias africanas que no voy a retomar porque la verdad sería muy osado de mí hablar de algo de que ya ignoro sé, pero completamente. digo, que era mayormente población africana trasladada a Haití. Exactamente, la exactamente. que Pero vivía. bueno, de ahí de viene hecho, al día de hoy sigue siendo así. Sí, exactamente. De ahí viene el zombie. Pero el zombie, ¿qué era? Bueno, era un ser mágico. Pero ¿cómo surgía ese ser mágico? Básicamente había alguien, una especie de mago, de chamán, vudú, que básicamente, de alguna forma, esclavizaba a una persona mediante un ritual espiritual. O sea, es una persona que es desprovista de su voluntad, de alguna forma, el zombie. No tiene alma. Sí tiene alma, pero Ok. su voluntad es No puede suprimida. elegir. No puede elegir y está guiado por alguien, que es el chamán. Responde a las intenciones que tiene esa persona que lo convirtió en zombie. Es Algo un que cuerpo también vacío, una cáscara. Exactamente. ¿Pero Si se lo quiere, hipnotizaba? lo hipnotizaba mediante Ah. hipnosis, mediante algún tipo de ritual, mediante la ingestión de algún tipo de elixir Ah. también. Lo drogaba. Lo drogaba de alguna Sí, forma. burundanga. La visión Digámoslo, ¿o no? la visión secularizada de eso sería así, obviamente, de drogas de por medio, pero sí. Y es introducido en Estados Unidos y es tomado por un director que se llama Víctor Alperin en una película que se llama White Zombie. Ahí vamos ya a la segunda. Mirá. A la segunda. Hay una banda que se Hay una llama banda, White la banda de Zombie. Rob Zombie. Buena banda, justamente. White Es Zombie. buena banda, White Zombie, pero ya en 1932. O sea, les dije, La Isla Mágica de Seabrook en 1929, White Zombie en 1932. O sea, rápidamente el cine ya utiliza a la figura del zombie y obviamente habla de su origen, ¿sí? La película transcurre en Haití. Y el zombie funciona de alguna forma como un símbolo de la esclavitud y el colonialismo. ¿Por qué? Porque tenemos a este personaje protagonizado por Bela Lugosi, que también va a ser de Drácula en esta época, que es este blanco que utiliza la magia chamánica del vudú para esclavizar gente y para que trabaje en sus minas, para que trabaje en sus plantaciones. O sea, es de alguna forma Un el esclavo. símbolo de un trabajo esclavo, el trabajo servil. Es el símbolo perfecto del trabajo servil. Acá vemos cómo ya en la primera película se está hablando de todas los traumas colonialistas y de esclavitud que obviamente tiene Haití y que llegan, si se quiere, al mundo blanco como en forma de maldición de alguna Claro, forma. el zombie en realidad es víctima del capitalismo. Exactamente, sí, del Es algo imperialismo. sin voluntad. Del imperialismo. Es una crítica bastante severa, ¿no? Callate, Cucardo. Es muy directa Sí. la crítica, de alguna forma. Sí. Eh, Ahí está, mirá. Qué lindos que eran los pósters antes. Eran Sí, hermosos. sí. eran No, Me ¿por hermosos. qué no encanta. se vuelve a eso tan hermoso? Era No sé. ilustrado, Bueno, ¿no? Una ilustración. Son todas cosa ilustraciones, linda. por Me encanta. supuesto. La otra película famosa que utiliza el zombie es I Walked with a Zombie, Caminé con un zombie, de Jacques Tourneur y Val Newton, que este dúo hizo Cat People, por ejemplo, que es otra gran película del cine fantástico. Y en esta se ahonda mucho más con el miedo que tiene la sociedad blanca de ser esclavizada. Ok. Es el miedo que tiene la sociedad blanca de sus propios crímenes, de alguna Claro, forma, ¿no? sí. Del karma. Del karma, el Sí. karma que les vuelve, ¿viste? Karma, Eso que les bitch. vuelve a ellos en forma de lo demoníaco, de alguna forma. Pero siempre hay un blanco de por medio que utiliza
ese saber sagrado Matilda Blanco. para utilizarlo en la explotación servil de la sociedad en pos de un mundo capitalista de alguna forma. Muy anclado a lo gótico, porque esto de ir a Haití, a un lugar exótico, tiene que ver también con, por ejemplo, en relatos como Drácula, que van a los castillos medievales. Bueno, ir a Haití, hacer una película en Haití también te sumerge en un mundo extraño, en un mundo justamente gótico, degradado. Caña de azúcar. Las plantaciones de azúcar. Entonces también conecta mucho con lo gótico de alguna forma. Lo sobrenatural, el misterio, la tradición vudú traída como algo extraño, como un otro, de alguna forma. Entonces vemos que hay un zombie que está mucho más anclado a la pérdida de voluntad y a alguien que está incidiendo atrás de eso. Es muy claro la analogía con la esclavitud del amo esclavo. Ese Bueno, no es el zombie que Frankenstein conoce. es un poco también eso. Frankenstein, de alguna forma, sí, parte de Frankenstein tiene voluntad al final, Claro. ¿no? Frankenstein justamente se rebela contra eso. Claro, se el zombie rebela no al final. no puede hacerlo. Justamente su maldición es que está a completo servicio de los designios, pierde su voluntad. La palabra clave es voluntad. Que está en el zombie moderno incluso esa pérdida de voluntad. Pero ¿cómo surge el zombie moderno que conocemos nosotros? El zombie tipo Walking Dead. Porque acá no tenemos grandes hordas de zombies. No tenemos una situación apocalíptica que acompaña al zombie. No. La destrucción total del tejido social y del sistema, de El alguna 2001, forma. lo más parecido. En Argentina sí, sería nuestro 2001. Ese zombie aparece recién en 1968, o sea, tienen que pasar muchos años. Muchos años después. Y Casi viene 30. casi- Va, más de 30. Tiene una paternidad muy clara el zombie moderno, que es George Romero. En una película que se llama tipazo. La Noche de los Muertos Vivientes, que vamos con la tercera filmina, La Noche de los Muertos Vivientes, 1968. Ahí tenemos una foto del tipazo de George R. Romero, su primera película, su ópera prima, una película de muchísimo bajo presupuesto, o sea, mucho bajo presupuesto, en donde muestra a esta horda de personas muertas que se levantan y tienen sed de comer cuerpos humanos. Claro, ya se van del lado de la esclavitud. Porque Ya un esclavo no se comería a su amo. Exactamente. Si se quiere lo que... Vamos de Bueno, a pasos, perdón. de pasos, porque es complejo. ¿Esta es la primera vez que Aparece- un zombie come a una persona? La primera vez que un zombie aparece como que su única pulsión es la Ahí está. necesidad de consumir de alguna forma. Acá ya vemos también una especie de crítica a un mundo posmoderno que comienza justamente en 1968. Es una película que aparece en el año más álgido de los levantamientos por los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo. Es El una película de hipismo, Estados Unidos. Vietnam. Exactamente. Mayo francés. Exactamente. Él se inspira mucho, o hay teorías que se inspiró en un libro anterior que es Soy Leyenda, de Richard Matheson, Total. en donde no son zombies, sino que son una sociedad de vampiros, pero son hordas de vampiros de alguna Algo forma. parecido. Y es un contexto apocalíptico. Entonces, la película de Romero medio que tiene ese aura. Acá ya vemos un zombie autónomo, un zombie que no se transforma por obra de una persona, sino que se transforma por algo que no se sabe. Ya acá hay un planteamiento de no se sabe por qué el zombie aparece como zombie. La pulsión caníbal también, que su única pulsión de vida es comer otros humanos vivos. Antropofagia. La antropofagia, muy bien en concepto. Muy bueno. ¿Te Castañeda. gustó? Me encanta. Es decir, el zombie está reducido a un instinto básico. ¿Qué mantiene el zombie? Esta supresión de la voluntad. No tiene voluntad el zombie, sino que está condenado a perseguir ese instinto básico de consumo, de alguna forma. Algo que se enfatiza mucho más en la segunda película de Zombie de Romero, y vamos a la siguiente Claro, y nunca se llenan los diapositiva. zombies. Nunca dicen, no, ya está. Nunca se ya sacian. comí. Ya Son comí, como- no, estoy re- Insaciables. ¿Qué me es? cayó medio mal el cerebro que me morfé. En la segunda película, de 1978, o sea, 10 años después, él vuelve a hacer una película de zombies que es El Amanecer de los Muertos. Acá la alegoría, el símbolo está mucho más claro. ¿En qué sentido? Los zombies vuelven compulsivamente a los lugares que les significaron algo en su vida. No. ¿Y cuál es ese lugar en esta película? Un shopping. Me encanta. Buenísimo. Los protagonistas de la película son este grupo de personas bastante disfuncional que encuentran que el mejor lugar para esconderse justamente es un shopping. ¿Por qué? Porque tienen todas las provisiones y es como una muralla que te protege del mundo exterior. Pero se encuentran con que los zombies vuelven compulsivamente al shopping porque dicen en una frase de la película:
aparentemente fue un lugar importante en sus vidas. Mirá. ¿No? Acá ya la ironía de Romero para plantear esa, si se quiere, maldición que el posmodernismo nos somete a ser una horda de gente que Sí, solo sí. consume. Y la de alguna ironía forma. de que esa gente de verdad disfrutaba ir al shopping. No, Sí, no sí, es que sí. iba por necesidad, sino Bueno. porque era sus momentos más felices pasaron ahí adentro. La película es divertida. No es una clásica película de zombies donde todo el tiempo vos sentís esa opresión de que en cualquier momento viene la horda y te come, estás encerrado. Sino que hay un momento muy amplio de la película en donde parece una comedia de los tipos divirtiéndose dentro del shopping. Bueno, estas películas tienen mucho humor. Tienen muchísimo humor. Es una película, yo creo que es mi favorita de las películas de terror por lo burdo y quiero decir por lo obvio de la analogía, por lo obvio de lo que está contando. Y también con la gracia con lo que supera ser tan obvia. Porque Claro. es una película que te la comes entera, de alguna forma. Bueno, ¿Es el buen mal gusto ese? Justamente como un zombie. ¿Es el buen mal gusto ese? Para mí es un muy buen gusto. Ok. Pero bueno, ya aparece, ahí pongo a Tom Savini, el muchacho con el bigote, el mostacho. Iconic. Iconic, que aparece en la película y es el tipo que se encarga de los efectos especiales. Ya es una película mucho más gore. Ya se muestra mucho más algo que caracteriza a las películas de zombies, que lo mencionaste vos, Martina, que es estas deformidades, la aparición de la sangre, de la mutilación de cuerpos. Sí, el ojo colgando. El ojo colgando. Tom Savini va a dirigir el remake de La Noche de los Muertos Vivientes, que es mucho más sangrienta que la original. Que es una película que critica muchísimo su tiempo o analiza muchísimo su tiempo en torno a esa sensación de apocalipsis, de mundo nuevo que está llegando, ¿no? Es más, en la Noche de los Muertos Vivientes entran a esa casa en donde ven un cuerpo putrefacto, que es como justamente la casa, símbolo de la familia, destruyéndose de alguna forma. El protagonista es afroamericano, o sea, el que tiene que llevar el liderazgo de esa nueva sociedad es un hombre de tipo nuevo, ya no es el hombre blanco, de alguna forma. Bueno, después de La Noche de los Muertos Vivientes y de Dawn of the Dead y de todas las películas de Romero tiene varias, tiene El Amanecer de los Muertos, tiene El Día de los Muertos y tiene La Tierra de los Muertos, que es una película muy graciosa porque los zombies es como que se levantan en plan conciencia de clase, toman Ok. conciencia de clase los zombies y Hacen van. la revolución. Quieren hacer la revolución marxista. Somos muchos más. Es más, tienen una. Si nos organizamos. Sí. Bueno, justamente toman conciencia. Hay un plano que no lo puse, pero hay un plano, por ejemplo, de un zombie tomando una pala. Que la Agarrar herramienta la pala, de es trabajo el chistazo. y para matar a la sociedad. Bueno, Bien, se se entiende, entendió, se entendió. entiende. ¿Qué pasa con el zombie después de Romero y ya con el zombie canonizado por Romero como este ser autónomo, zombie autónomo, que es contagioso, ¿sí? Si el zombie me muerde, yo me convierto en zombie después, es como una especie de virus. ¿Qué pasa después? Vemos a la última diapositiva La que última tenemos filmina, por después favor. de Romero o ya con Romero hecho el zombie, salen todos los que empiezan a usar ese símbolo tan potente de la posmodernidad. El zombie es el gran monstruo de la posmodernidad, es el monstruo moderno, es el único monstruo originalmente moderno. Es un monstruo colectivo, es como Evil Eternauta. Exactamente, lo fuerte es que es un monstruo colectivo, de alguna forma. Evil Eternauta. Es el miedo que tiene el ser humano a estar inmerso en una masa amorfa, sin sentido, sin lugar y con solo la saciedad, la necesidad de consumir. Bueno, en el cine el zombie se usa para muchas cosas, para el humor, por ejemplo, en esa película que pongo ahí, The Return of the Living Dead, El Regreso de los Muertos Vivos. Sí. La película que canoniza esta idea del zombie diciendo cerebros, bueno, el zombie que habla, el zombie que hace chistes. Bueno, ya el zombie aparece como Más posibilidad. carismático. Sí, posibilidad del humor. También pongo ahí Shaun of the Dead, Shaun de los Muertos, que es una película increíble. Muertos de risa, creo que está Muy la buena. traducción acá. Después está Zombie 2 de Fulci, que es muy curioso, se llama Zombie 2, porque en Italia se promocionaban como la segunda parte de otras películas, pero no tenían nada que ver, como Sí. para vender más. Se promociona como la segunda parte del Amanecer de los Muertos. Perdón, de Dawn of the Dead. No, está bien, El Amanecer de los Muertos. Te lo estoy diciendo bien. Y en esta película retoma un poco la parte de esclavitud y del zombie como símbolo del imperialismo. O sea que eso sigue apareciendo. Mucha crítica social, muy de izquierda. Bueno, el zombie es un símbolo de crítica social. Si estás usando el zombie y no lo usas para eso, ¿para qué lo usás? Nunca muy lo había visto así politizado igual. eso. Muy politizado el Muy zombie. izquierda. Muy de izquierda, muy de izquierda. 28 días después, el zombie corre. El zombie ahora ya no es el zombie lento, sino Ok. el zombie corriendo, que
de alguna forma simboliza también la ansiedad del mundo actual, ¿sí? De literatura lo pongo ahí porque lo recomiendo mucho como libro. No como libro de zombie, como libro. Guerra Mundial Z, hay una película de Guerra Mundial Z que protagoniza Brad Pitt, que está bien la película, pero el libro es muy bueno, son relatos orales. Es como un tipo se pone a entrevistar gente que vivió distintos momentos del apocalipsis zombie. Y la verdad que es un libro que a nivel literario es de un vuelo altísimo, como también desmitificando un poco el hecho de que el zombie es un género menor o que el zombie es un género, qué sé yo, lo mismo que pasa con el terror. Y después el videojuego. El zombie tiene unos buenos videojuegardos, sobre todo el Resident Evil, que es uno de los juegos que inicia la tradición del cine de terror en los videojuegos. También usando mucho la escasez de recursos a la hora de jugar, que sé yo, tengo pocas balas, tengo una cámara difícil. Bueno, el zombie aparece como un elemento muy bueno para el terror en los videojuegos. Pongo ahí también humor en los videojuegos, Plantas vs. Zombies, no sé si lo jugaron alguna vez en su teléfono. El de Last of Us, por supuesto, que Rebord hizo una muy buena analogía el otro día en su Edibordial, sobre el hongo como mente colmena, como es el hongo, esa cosa que nos posee y es algo que no tiene mente, pero al mismo tiempo es una mente que nos totaliza. Sí, bueno, la referencia del héroe, del villano colectivo y el hongo. Exactamente. Tiene sentido, de hecho los dos vienen debajo de la tierra. Exactamente. Pero bueno, vemos en la genealogía del zombie entonces un origen desde el mundo haitiano, de lo vudú, de lo sagrado, y cómo Romero populariza el monstruo de la posmodernidad por excelencia, que es el zombie. Bien, excelente, Zipi González. Gracias por esta columna increíble, lo que trabajó. Bárbaro. Me voy con un montón de data. ¿Viste? Me encanta. A mí me pasa todos los días. Entre Increíble. esta pendeja que me trae las tendencias y el que me trae la cultura, yo acá hago que entiendo lo que dicen y quedo bien. Vos tirás un chiste de vez en cuando y... Con eso que ya está. Me ayuda.